Muy buenas noches, queridas y queridos tertuliantes de las tertulias del puente. Bienvenidas y bienvenidas otra vez más a la tertulia número 43 que comenzamos en agosto del 16, el tercer jueves de cada mes. Como ustedes saben, les tenemos una tertulia con un contenido que lo que queremos es promover, sembrar la idea de que Puerto Rico puede ser una sociedad justa, democrática, equitativa, que superemos todas las limitaciones y apostemos a que el talento y los saberes de que somos los puertorriqueños y las puertorriqueñas y los hermanos nuestros que conviven con nosotros en Puerto Rico, como los hermanos y hermanas dominicanas, son un haber de nuestro pueblo importantísimo para echar para adelante y superar las limitaciones. Eso es lo que hemos tratado de hacer, crear un espacio educativo, de elevar la conciencia ciudadana y sembrar la idea del potencial de superar todo lo que hay que superar. En esta ocasión, hoy, en la tertulia de hoy, tenemos tres panelistas que nos orgullecen, nos honran y le agradecemos profundamente su participación, porque van a ser unos extraordinarios panelistas para desarrollar el tema de al rescate de los centros, de los cascos urbanos, su avivamiento económico y cultural. Y para ello contamos con el profesor Carlos Severino Valdés, doctor en geografía del Departamento de la Universidad del Departamento de Geografía de la Universidad de Puerto Rico en Río Piedras. Muchas gracias, Carlos, por tu presencia. Y también con Omar Ayala González, que es el portavoz de Urbe a Pie. ¿Y qué es Urbe a Pie? Una organización comunitaria del Centro Urbano Tradicional de Cagua, que ustedes van a ver qué trabajo tan extraordinario están haciendo, el modelaje que nos están dando para el resto de los cascos urbanos de nuestro país. Y también con Zuleika García Torres, que es la coordinadora de Relaciones Públicas de Urbe a Pie. Tres extraordinarios seres humanos que les damos la bienvenida y un profundo agradecimiento. Y primero los dejamos con el profesor Carlos Severino Valdés. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Es un honor para mí estar aquí en este foro que ya está en su edición número 43 y he escuchado de magníficas intervenciones y una aportación muy significativa a ese buen hábito de conversar, de tertuliar. Así que con mucho ánimo, pues le dije que sí a Salvador cuando nos invitó en esta ocasión, conjuntamente con los compañeros más jóvenes de Urbe a Pie, que también me entusiasman mucho su trabajo, ¿no? Así que básicamente cuando hubo la invitación de este tema de rescate de los centros urbanos, pues se me ocurrió que podría compartir algunas ideas con ustedes de algo pues que vengo haciendo. Ya a mí me asusta tener que decirlo porque me parece que fue ayer, pero ya durante los últimos 25 años, después que terminé de estudiar en Berlín, ¿verdad? En mi disertación doctoral, que precisamente la trabajé sobre el tema urbano en Puerto Rico, y ahí pues conocí un poco de los centros urbanos. Y pues hoy quisiera conversarles muy sucintamente, ¿verdad? Nosotros tenemos, los profesores universitarios tenemos el mal hábito de que nos gusta sin querer hablar mucho, así que voy a hacer lo más sucinto posible para escuchar también a los compañeros. Así que para eso, para hacerme más ceñido y ser más concentrado, pues tengo unas laminillas de PowerPoint que quisiera compartir con ustedes y guiarme a propósito de la conversación, ¿verdad? Las dinámicas la titulera dinámica del crecimiento urbano. Aquí, ¿verdad? Pues tenemos, lo primero que debemos decir en términos generales para ubicarnos en contexto, que la urbanización es un proceso que está íntimamente atado al desenvolvimiento de las fuerzas económicas. No se puede entender la ciudad desvinculado de lo que son las fuerzas económicas, del desarrollo económico
obviamente del capitalismo, ¿no? Del socialismo, de cualquier forma en la cual los seres humanos se organicen económicamente, va a tener implicaciones en el carácter, en la forma, en las estructuras y en la dinámica de las ciudades. Hoy en día sabemos que la urbanización es un proceso de carácter mundial, ocurre en todas partes, pero ocurre de forma distinta y sobre todo ocurre en distintos tempos, en distintos, ¿verdad? Distintos velocidades. En algunos lugares es más rápido, ha sido más rápido, en otros lugares más lento, por razones, ¿verdad? Muy complicadas que no vamos a entrar en eso ahora. El proceso, sin embargo, avanza rápidamente en todo el mundo y hoy día ya más del 50, ya hace varios años que sobrepasamos ya más del 50% de la población mundial vive en asentamientos urbanos, ¿no? Y eso va a seguir incrementándose. Las proyecciones de Naciones Unidas, como pueden ver ahí, para 2050, será que esa cantidad va a subir hasta 80%. Así que nos dirigimos a un mundo urbano, a una urbanización de las sociedades en todas partes, aunque distintas maneras. No hay duda que en los países ricos, en los países que también le llaman desarrollados, le llaman países industrializados, pues se observan los mayores índices de urbanización. Normalmente en esos países hay 90, 95, 97, 98% de toda la población que ya vive en ciudades y apenas una pequeña parte, ¿verdad?, de la población en esos países vive en asentamientos que se llaman, lo que conocemos como rurales, el campo, ¿no?, por decirlo así. En general como tendencia, precisamente hay mucha más población urbana en los países desarrollados que en los países subdesarrollados. Todavía en gran parte de lo que algunas personas llaman tercer mundo, países subdesarrollados, países pobres en general, pues todavía esos países tienen en sus estructuras poblacionales una gran cantidad de personas viviendo en la ruralía, pero la propia urbanización está desatando fuertes corrientes de movimiento de personas desde los campos a la ciudad, en virtud de que muchos de esos países y la fuerza motriz del proceso de urbanización, como vamos a ver, realmente son las disparidades territoriales, las diferencias económicas y de oportunidades entre el campo y la ciudad, como pasó en Puerto Rico en los años 30, 40, 50, que se desató una intensa migración desde todos los campos de Puerto Rico hacia, en ese momento, hacia San Juan, ¿no? A resumidas cuentas, la ciudad no es otra cosa que una radiografía, ¿no? Uno ve la ciudad y es como si fuera un médico viendo una radiografía. Uno puede allí leer realmente muchas de las cosas que ocurren, cómo ocurren, por qué han ocurrido en el desarrollo económico, ¿verdad?, del entorno que se ha desarrollado. En términos generales, esto es muy amplio, lo voy a concentrar. En términos generales, podemos decir que si fuéramos a hacer algo así como una teoría de la urbanización, debemos decir que la teoría de la urbanización consiste realmente de cuatro fases importantes. La fase de concentración, una fase que le sigue, que la voy a explicar, que se llama fase de desconcentración, una tercera fase que le llamamos fase de desurbanización, ¿verdad?, y una fase concurrente, que muchas veces ocurre concurrentemente con la desurbanización, que es la reurbanización. ¿En qué consiste esto? Pues bueno, de la siguiente manera. Durante el siglo XX, los países más avanzados en términos económicos, pues comenzaron a desarrollar sus emporios industriales en las grandes ciudades. Y además, en algún momento, pues comenzaron también a industrializar la producción agrícola. Nuevamente estoy simplificando, ¿verdad? Una cosa muy compleja. Y en ese sentido, a partir de ese momento, cuando se comienza a industrializar, a mecanizar la producción agrícola, se comienza obviamente a liberar gran cantidad de fuerza de trabajo que antes era necesaria, porque la agricultura rudimentaria es intensiva en mano de obra, utiliza mucha gente trabajando. Al mecanizar, pues se libera esa mano de obra
se queda virtualmente sin ocupación y las oportunidades y el vigor que exhibe la industrialización en las grandes ciudades atrae como un magneto gigantesco a una multiplicidad de población campesina a la ciudad. Y la ciudad entonces comienza una fase de crecimiento. ¿Qué quiero decir con esto? Simplemente que las ciudades a principios del siglo XX, Nueva York, Londres, París, todas esas grandes ciudades, Chicago, no crecieron realmente por la cantidad de gente que nacía allí. Crecieron realmente por la cantidad de gente que migró hacia esas ciudades. Y eso es importante porque eso entonces va creando las condiciones para lo que llamamos la fase de concentración de la ciudad. La ciudad comienza a aglomerarse personas en un mismo lugar y, por supuesto, aumenta entonces las densidades de personas en la ciudad. La ciudad se convierte en eso que está ahí en la foto de la izquierda, que pueden ver ese entorno intensivamente construido que caracteriza a esas ciudades en esas fases de concentración donde llegaron a vivir muchas personas por unidad de área, ¿no? Aquí tenemos otra toma también de la fase de concentración a manera de ejemplo de lo que es el Cairo. Ahí podemos ver también una de las ciudades más densamente pobladas del mundo. Podemos visualizar que en el Cairo podemos encontrar en algunos lugares, podemos encontrar 80.000, 90.000 personas por kilómetro cuadrado, que son cantidades significativas de personas. Así que eso le da una idea de lo que es esa fase de concentración primaria de la ciudad. Así se conformaron las primeras ciudades industriales modernas en el siglo XX y fueron creciendo porque había mucha gente por unidad de área, ¿no? ¿Qué pasó luego? Luego de eso, en ese país que es, obviamente fue el país más urbano desde sus principios, los Estados Unidos, en el siglo XX, pues esa aglomeración de personas intensivamente viviendo en esos espacios, ¿no? Y a la misma vez con procesos muy complejos que fueron creando las condiciones materiales para que se surgiera y se multiplicara lo que conocemos hoy sencillamente como clase media, que no es otra cosa que el mejoramiento de las condiciones de vida de los trabajadores y trabajadoras, ¿no? En esos entornos urbanos a través de la lucha sindical, de la lucha política. Eso fue poco a poco creando mejores condiciones de vida, pero en las ciudades que estaban ya aglomeradas e intensivamente construidas, pues era difícil conseguir el espacio que se requería para ubicar en formas de vida aceptables a una población que tenía ahora poder adquisitivo. Y ahí surge lo que históricamente se llama pues, la industrialización de la producción de vivienda también, ¿no? Que comienza a surgir un modelo en los Estados Unidos que es el modelo suburbano, y por eso le llamamos a esa segunda fase la fase de suburbanización, o le llamamos la fase de desconcentración, también le llamamos, ¿no? ¿Por qué le llamamos así? Porque esa fase previa que vimos de concentración en los núcleos urbanos se van creando ensanches de la ciudad hacia la periferia de la ciudad comienza a crecer, ya ahora no en números de personas y en personas viviendo, muchas personas viviendo un poco sitio, sino que el crecimiento que sigue habiendo se va amortiguando conjuntamente con el surgimiento de personas que tienen la capacidad adquisitiva de nuevas viviendas, se va haciendo en un modelo de suburbanización, que es un modelo menos denso de población, donde viven menos personas por unidad de área, más atractivo, se convirtió en lo que es el elemento central del sueño americano, ¿verdad? Vivir en un suburbio, la aspiración de cualquier persona, mudarme de las áreas aglomeradas, donde hay contaminación, donde hay problemas, donde hay ruido, donde hay una serie de factores estresantes urbanos. Y ese elemento pues comenzó a crear una migración distinta a la que comenzó a hacer crecer la ciudad. Comienza a haber un crecimiento urbano que es entonces desde el centro a la periferia, perdón, desde el centro de la ciudad hacia la periferia de la ciudad. Y mucho de la gente hoy, pues son ciertamente que hay en Puerto Rico, pues fueron personas que vivieron en
que sus abuelos, bisabuelos vinieron del campo, vivieron luego en el centro de la ciudad, en algún, ¿verdad? Lugar marginal, en las barriadas, que hubo cantidad de ellas, que aglomeraban cantidad de personas y que posteriormente se suburbanizaron y que se fueron a vivir a Carolina, a Bayamón, comenzando entonces un proceso de suburbanización de la ciudad. Y esto es algo que es típico, no es algo de Puerto Rico, pasa en Puerto Rico y pasa en muchos otros lugares en distintas maneras, pero obviamente el país más suburbanizado es, por supuesto, los Estados Unidos. Es importante destacar que en ese contexto de la suburbanización, pues destacamos que en ese proceso, vuelvo un momentito rápidamente a la imagen anterior, ahí le puse, se crean las bases, en esta fase se crean las bases de la disfuncionalidad urbana. La disfuncionalidad que vamos brevemente a discutir en este momento, ¿no? El ser humano siempre ha tenido necesidades de movilidad. La fuerza motriz del ser humano queda realmente explicada por 5 aspectos esenciales. Número 1, el ser humano todos los días tiene que buscar alimentación, o casi todos los días, si no tiene alacena, ¿no? Desde hace 10.000 años atrás, el ser humano tiene que buscar, ¿verdad? Desde que somos seres humanos tenemos que buscar, bueno, mucho más antes, cuando éramos simplemente cazadores y recolectores, pero desde hace miles de años buscamos alimentación todos los días, y eso implica movilidad en el espacio urbano, en nuestro contexto moderno. Hay que trabajar para poder ganar dinero, así que hay que moverse todos los días al trabajo para ganar dinero, para lograr el sustento. Obviamente nos movemos a buscar alimentación, a trabajar desde nuestras casas, donde vivimos, ya sea en la casa de mi mamá, ya sea en mi casa, ya sea en casa del que sea. Yo vivo en un lugar y eso crea necesidades y eso también implica mucho en el contexto de cómo se mueve la gente en la ciudad. Y por supuesto, la gente también tiene que formarse, tiene que estudiar. La categoría de estudio, pues en el siglo XX llega a ser muy intensiva, pues porque todo el mundo va a la escuela, todo el mundo después, ¿verdad? Tiene obligación de ir a la escuela a aprender a leer, escribir hasta cierto grado y luego pues tiene la opción de ir a la universidad. Y por último, los seres humanos tienen que recrearse, hay una necesidad de recreación, de parques, de actividades, ¿verdad? Todos los días acudimos a distintas maneras, distintas personas, ¿no? Y eso implica una dinámica bien especial. ¿Por qué ocurre la disfuncionalidad entonces en el contexto de la suburbanización? Pues porque, primero, ese patrón de movilidad que existe allí en otros contextos urbanos se da básicamente, se puede dar casi a pie o utilizando transportación colectiva, pero en los modelos suburbanos típicos de los Estados Unidos y que en Puerto Rico se han copiado desgraciadamente, se han reproducido desgraciadamente como si fuéramos un continente, pues primero responde a la individualidad en el transporte, ¿no? Ese modelo suburbano, dada la distancia, dada la configuración del propio espacio, implica que sin un automóvil yo no puedo moverme efectivamente de un lugar a otro en unas ciudades que cada vez son más grandes en espacio. Antes eran bien compactas, mucha gente en poco espacio. Ahora hay mucha gente, pero cada vez en más espacio, donde hay que cubrir distancias que obligan a las personas, ¿no?, a necesitar, a precisar de un vehículo, ¿no? Obviamente, los modelos de ciudades suburbanas implican cada vez densidades más bajas y vamos a ir a eso al final. Con bajas densidades se dificulta los proyectos de transportación en masa. ¿Por qué? Pues porque mientras menos personas haya por unidad de área, menos captación va a haber de los medios de transporte, ¿no? Los medios de transporte óptimos pues se nutren con densidades que van de 5.000, 7.000, 10.000, 20.000, o como vimos ahorita en El Cairo con cantidades increíbles de personas, como 90.000 personas, porque hay niveles óptimos para mover mucha gente en poca área, ¿no? Las ciudades suburbanizadas, ¿no?, dispersas, pues también tienen grandes presiones de inversión e infraestructura, porque cada vez que se hace una nueva urbanización distante, pues hay que llevarle agua, luz y otras servidumbres, que hay que llevarle carreteras, y eso implica grandes gastos y grandes presiones para el Estado también, ¿no? Además,
la ciudad suburbana, es importante que todo el mundo escuche este aspecto, crea una crisis en algo que se venía viendo en las ciudades desde hace ya más de 100 años. Es que posibilita cada vez que las personas puedan vivir más lejos del lugar de trabajo. ¿Por qué esto es importante? Porque desde hace muchos miles de años los seres humanos siempre han vivido inmediatamente en el lugar de trabajo o cerca del lugar de trabajo. Pues en estos tiempos, ya ahora en el siglo XXI, cada vez podemos vivir más lejos y las personas se desplazan más distantes para ir a trabajar. Y eso tiene tremendas implicaciones en la conformación de la ciudad y tiene tremendas implicaciones en lo que queremos explicar como centro. Y sobre todo, pues, lo último que voy a decir aquí es que eso es un desperdicio de uno de los recursos más importantes, que es ¿cuál? El territorio, ciertamente. Mientras más personas vivan lejos de sus lugares de trabajo, implica mayor movilidad, más distancias, más patrones suburbanos y más bajas densidades. Eso quiere decir que hay menos gente viviendo por unidad de área. En un país pequeño como Puerto Rico deberíamos tener la cautela de optimizar nuestro espacio, utilizándolo de la forma más lógica posible, colocando más gente por unidad de área para que no desperdiciemos nuestro espacio reducido, ¿no? Y luego hay dos fases adicionales que mencioné, la fase de desurbanización y la fase de reurbanización, ¿verdad? Que complementan el cuadro. La desurbanización, rápidamente, implica lo siguiente. En los Estados Unidos, en el país más suburbano del mundo, en algún momento ya la suburbanización no fue suficiente para algunos estamentos de las sociedades y se constató en el censo a partir de en la década de los 70, de los 80, que asentamientos que fueron rurales y que perdieron población por décadas comenzaron a crecer nuevamente, pequeños asentamientos. Así que, en gran medida, lo que estamos viendo es que el avance de la urbanización no solamente concentró mucha gente en el centro, no solamente suburbanizó el espacio lateral, ¿verdad? Se ensanchó, sino que también comenzó a haber nuevas migraciones de personas que fueron a comprar espacios atraídos por el encanto de la ruralía, por más tener un espacio de 4.000 metros cuadrados, tener silencio, anonimidad y todas esas cosas que la sociología urbana pues nos ha ido diciendo que los seres humanos pues a veces pues somos víctimas de nuestras propias ilusiones y nuestros propios deseos. Y ciertamente pues también había una contestación a todo eso. La contestación es la fase de la reurbanización, ¿verdad? Antes de ir a eso, debo decir que aquí en Puerto Rico, curiosamente, también en la década de los 80 y los 90, también comenzamos a observar, analizando datos del censo, cómo asentamientos o municipios típicamente rurales que decrecían por 50 años o más, perdían población, comenzaron también a crecer. O sea que constatamos aquí a través del censo que en Puerto Rico se reprodujo la misma tendencia que había en Estados Unidos en casi todas partes en esa área. Y es algo muy, ¿verdad? Que podemos discutir ampliamente, pero no es el momento para hacerlo porque nos vamos a extender y esa no es la idea. Luego la reurbanización. La reurbanización surge de la propia necesidad y de generaciones de poblaciones que han vivido lo que es el desastre suburbano. Y lo digo así porque hay muchas generaciones, yo tengo estudiantes que he ido conversando con ellos a través de mucho tiempo y me dan testimonio de lo terrible que es tener que vivir aquellas vidas, que todavía hay gente que está sujeto a eso, de levantarse todos los días a las 4, 4:30, 5 de la mañana, porque sus padres tienen que levantarse temprano para no tomar un tapón monumental, ya sea de Caguas a San Juan, ya sea de Bayamón, ya sea de Cataño, ya sea de Dorado, ya sea de Río Grande, ¿verdad? Todo eso, entornos suburbanos, pues fueron creando un típico tráfico pendular en la mañana de la periferia hacia el centro y luego del centro hacia la periferia, ¿verdad? Que es lo que implica el tapón todos los días. Solamente aquí hay 2 momentos de tapón, 2 horas en la mañana y 2 o 3 horas en la tarde. Y se explica fácilmente, ¿no?
nunca hemos dado forma de cómo solucionarlo y sería muy sencillo. Pero bueno, eso es lo que explica. Pero esta fase de reurbanización procede básicamente de mucha gente, se inicia básicamente con el rescate de los centros urbanos, que es el tema que nos convoca la tertulia hoy aquí, ¿verdad? El rescate del espacio central de la ciudad, porque se revaloriza el centro de la ciudad, que perdió atractivo por distintas razones y se suburbanizó porque se veía como un espacio en un momento dado antiguo, atrasado, falto de inversión, ¿verdad? ¿Cuáles son las consecuencias de la suburbanización para los centros urbanos? Pues bien, la suburbanización implica el vaciamiento gradual de la población del centro que se relocaliza en la periferia. Y con eso también, con la relocalización de la población, se relocalizan también en una nueva lógica de aglomeración la actividad comercial. El negocio, el pequeño comerciante típico, ¿verdad? Cuando yo era pequeño, cuando mi mamá era más joven, mi papá, pues todos comprábamos en la ferretería Cabo Rojo, allí en Santurce. Hoy en día eso ha sido suplantado por el mega ferreterías que han concentrado la actividad y están relocalizadas por su dinámica de tamaño en lugares específicos de la periferia de la ciudad. Las consecuencias de la urbanización son también el deterioro de la infraestructura en los centros. Ahí podemos ver, son imágenes que se dan en muchos lugares del mundo, el abandono de la infraestructura, el abandono de edificios, porque la gente se va. Y con eso pues viene marginalidad, segregación. Hablábamos con los muchachos, ¿verdad? Con los jóvenes de Urbe a Pie, precisamente hablábamos de parte de sus proyectos, trabajar también con esas poblaciones que abundan precisamente en estos espacios porque son espacios abandonados, que la gente abandonó y que la gente abandonó su suerte y no ha habido forma siempre de que el Estado pueda, ¿verdad? Revitalizar esos espacios. Básicamente lo que hablamos es de la migración, ¿verdad? Del centro de la ciudad hacia los entornos urbanos que ya hemos discutido. Esa reurbanización que hemos mencionado, en muchos casos, pues también se dio, ¿verdad? A través de la eliminación de proyectos o de asentamientos tipo barriadas, ¿no? Barriadas marginales, como esta en la foto, como lo que fue Toquío, como lo que fueron muchas barriadas en Santurce, que eran barriadas donde la gente se aglomeró en los pantanales y en los caños, ¿no? Y vivieron miles de personas allí. Luego el Estado, dado la intensificación de distintos procesos de la actividad financiera, de la conformación del centro financiero de San Juan, pues fueron eliminando, moviendo personas y creando parcialmente nuevos entornos de vivienda, pero sobre todo cambiando el carácter de las actividades que se llevaban a cabo en esos lugares, ¿no? Y eso es una forma de lo que llamamos también, que tiene mucho que ver con el vaciamiento de los centros urbanos y con la reurbanización, gentrificación, le dicen algunas personas, desplazamiento de personas. Y es que este tema de la reurbanización es muy interesante como fase, pues porque el Estado ha tendido a responder de distintas maneras, o se ha atendido no solamente desde el Estado, sino ha habido distintas formas de atender ese problema del vaciamiento de los centros urbanos, que es un problema estructural, como explicamos, es algo natural, pero si se puede decir como natural, se podría revertir, pero es bajo las condiciones del capitalismo de libre concurrencia, eso es lo que ocurre, punto. Vivir, la residencia es una mercancía, y como mercancía, pues la mejor mercancía de vivienda es la vivienda suburbana, ¿no? Ya hemos visto que llevamos 30, 40 años con esa realidad en Puerto Rico, pero el Estado contestó eso en algunos momentos con proyectos de políticas públicas de renovación urbana cerca de los centros urbanos. Hay que decir que este tema también
Es un tema que debemos mencionar claro, porque la gente no entiende eso y a veces hay conductas por la propia dinámica de la ignorancia que se dan. La gente inmigrante vive en los centros urbanos porque se vaciaron, porque la gente que vivía allí mejoró su condición de vida y optó por irse a los espacios suburbanos. En Puerto Rico, en San Juan y en cualquier otra parte, en muchas otras ciudades del mundo, observamos que esos espacios en parte entran en crisis o en parte son habitados por inmigrantes, ¿verdad? En nuestro caso, pues gran parte de la comunidad dominicana que ha venido, no, curiosamente, se ha estudiado muy bien eso, no desde Santo Domingo, vienen realmente desde los campos en Santo Domingo, en una forma de migración desde el campo a la ciudad, pero de carácter internacional, inclusive, como se ve eso, gente que sale del campo directamente hacia Nueva York, o como fue también de nosotros también, que muchos puertorriqueños fueron deseables a Nueva York, ¿verdad? Como dice la canción, desde Mayagüez, desde cualquier lugar, directamente, a veces sin pasar por San Juan, directamente hacia la gran urbe, ¿no? Pues eso sigue pasando en todo momento. Así que gran parte de la población que ha logrado dinamizar la economía de esos centros urbanos que se han vaciado, pues no se han vaciado y no se han convertido básicamente en entornos fantasmas gracias a la migración. Y la gente no entiende eso, no entiende la relación de causas y efectos. Hay proyectos de gestión privada, muchas veces con carácter especulativo, que se hacen por el capital financiero atado con elementos de la construcción. Hay proyectos también de reurbanización en el centro de la ciudad, de proyectos público-privados, de diversidad de formas y maneras, ¿verdad? Pero todos ellos han implicado unas nuevas tensiones sociales y sociológicas, que es el proceso de gentrification, que comenzamos a observarlo hace 40 años atrás, pero es ahora, en el momento que ha acaparado más la atención en muchas ciudades de los Estados Unidos, en muchas partes de Europa, ¿verdad? Básicamente porque ha implicado el regreso de sectores sociales de clase media. Podemos mencionar el caso más típico del Viejo San Juan. El que conoce la famosa canción de Willy Colón, Calle Luna, Calle Sol, pues se da cuenta de que durante gran parte de vamos a decir casi la mitad, más de la mitad del siglo XX, el Viejo San Juan se convirtió básicamente en un gran arrabal y estaba habitado fundamentalmente por personas pobres o muy pobres. Las personas adineradas que vivieron en San Juan en los 400 años de la presencia de la colonización española, del Imperio Español, se relocalizaron hacia Miramar, hacia otras partes de Santurce. Así que básicamente ese espacio cambió totalmente su carácter y se convirtió en lo que Willy Colón le llama un barrio de guapos, ¿no? Pero eso hoy en día, desde hace décadas, ya dejó de ser así. Todavía persiste cierto grado de eso, pero en gran medida cada día el Viejo San Juan se convierte básicamente en un espacio habitado por profesionales, por jóvenes profesionales en algún momento, o ya profesionales, no tan jóvenes, y personas de clase media o clase alta, realmente, cada vez más, creando entonces la primera oleada de expulsión de las personas pobres de San Juan, que se han quedado únicamente en algunos lugares del barrio Santa Bárbara y específicamente en La Perla. Pero fuera de eso, el Viejo San Juan se gentrificó completamente y crecientemente, Y lo interesante es que encima de eso, ahora esas poblaciones que llegaron hace 20 años, 30 años, viven y sufren ellos mismos un nuevo proceso de gentrificación, como ellos hicieron hace 50 años atrás, 40 años atrás. Y ahora es la invasión de muchas personas que han comprado propiedades en el Viejo San Juan, dado su carácter, ¿verdad? Dado el paisaje urbano particular muy atractivo para el turismo, y han creado mucho Airbnb, ¿no? Entonces, hoy en día los vecinos se organizan en el Viejo San Juan, se organizan y se crea conciencia en Santurce también de nuevas formas de gentrification. Pero todo eso son formas parciales que no logran aminorar realmente el vaciamiento de los centros urbanos, la crisis económica en los centros urbanos
y el problema de cómo trabajar con eso. Así que realmente cierro, para no extenderme mucho, cierro con esta gráfica que yo la hice hace muchísimo tiempo para un poco crear conciencia general del tema urbano. Esta gráfica parece complicada, pero no lo es, muy sencilla. Aquí tenemos en esta gráfica, analizamos el comportamiento de lo que llamamos el área metropolitana estadística estándar de San Juan, que es básicamente San Juan y los municipios adyacentes, cómo ha ido creciendo esa área dado a una clasificación que hace el censo. Miren, en 1950, pues apenas era muy poca, ¿verdad? Relativamente poca el área que se tenía, y había mucha gente viviendo en esa área estadística estándar de San Juan. Ahí vemos que en los 60 llega a su pic en ese sentido. Luego de eso vemos que ese entorno urbano ha seguido aumentando en población, pero más que en población ha seguido aumentando en espacio. Más municipios, más y más municipios han ido a sumarse a lo que es el área metropolitana estadística estándar de San Juan. Y eso implica la intensidad del vaciamiento de los centros urbanos en San Juan, que se ha reproducido también en casi todos los centros urbanos de todos los municipios de Puerto Rico. La gente ha cambiado otro tipo de, tiene otro tipo de conducta habitacional. Pero lo más dramático de esto, y con esto cierro, es que fíjese, esta línea que está aquí lo que implica es la densidad de población que vive en el área metropolitana estadística de San Juan. ¿Verdad? En el 50 era cerca de 1.500 personas por kilómetro cuadrado, y eso llegó a un pic de 2.100, 2.200 personas por kilómetro cuadrado. Fíjense que poco a poco se ha ido reduciendo dramáticamente, y en el 1990 y posiblemente hoy sea más baja. Eso yo lo hice hace años para crear una tendencia. Ahora he dejado pasar 30 años de esto, ¿no? Y con el nuevo censo, pues voy a hacer ahora el nuevo estudio para trabajar los 30 años de ausencia. Pero yo apostaría de gran manera que esto o se ha mantenido igual o debe ser peor. Esto quiere decir que el área metropolitana estadística de San Juan, que llegó a tener 34 municipios, se le llegó a añadir 34 municipios de toda la isla. Eso quiere decir que por lo menos 15% de la fuerza trabajadora de un municipio se desplazaba todos los días a San Juan a trabajar. En esa área viven escasamente 750 personas por kilómetro cuadrado, y eso es dramático. Eso es no solamente dramático, sino que eso da ganas de llorar, que en una isla pequeña se desperdicie el espacio urbano de esa manera. Se tiende a pensar que vive mucha gente en las ciudades en Puerto Rico, y es todo lo contrario. En las ciudades nuestras cada vez viven menos personas. Consumimos mucho espacio, pero vivimos muy pocas personas, ¿no? En las ciudades bien equilibradas, pues hay densidades de 5.000 a 10.000, 15.000 personas por kilómetro cuadrado, ¿no? Y con eso, pues lo dejo ahí para no consumir más tiempo, y quisiera también escuchar los proyectos de Urbe a Pie, que es una respuesta, ¿verdad?, a este problema del vaciamiento de los centros urbanos y la crisis que nos sigue aquejando con ese asunto. Déjenme ver cómo salgo de aquí. Pues Carlos Severino, muchas gracias por el marco teórico, histórico que nos has brindado, porque realmente es bien esclarecedor y sirve para entonces marcar la experiencia concreta de Omar y Zuleika en su experiencia de Urbe a Pie con el centro urbano de Cagua. Muy agradecido por la contribución. Gracias a ustedes por invitarme a compartir aquí. Encantado. ¿Quién comienza, Zuleika o Omar? Pues, bueno, pues, ¿comienzo Zuli o comienzas tú? Comienza, Omar. Pues, gracias, Zuli. Un poco, me parece interesante lo que trae el profesor, ¿verdad? Porque en efecto los centros urbanos se desatendieron por muchos años, y ahora vemos que en el censo demográfico
de hace 10 años atrás, en el casco urbano de Caguas vivían alrededor de 10.000 personas, 10.000 y pico, quizás llegando a los 11.000. Y eso dramáticamente se ha reducido quizás a unas 4.000, 5.000 personas viviendo. Hay que esperar, ¿verdad?, los nuevos datos. Pero sin duda, puedo hablarle que cuando yo me mudo al pueblo, lo primero que mi mamá me dice es: tú estás loco, ¿por qué te mudas para ahí? Ahí las cosas los edificios están destruidos, no vas a conseguir un buen apartamento, entra el miedo de que te van a asaltar, te van a robar, las calles están oscuras, no pases por ahí, ten mucho cuidado. Y me imagino que esa es la misma tendencia en un montón de gente que por alguna razón quieren regresar a los centros urbanos, y lo que se están encontrando en ellos es todo un abandono completo. Y eso levanta, ¿verdad?, preguntas específicas. Y ante la necesidad de ese derecho a la ciudad, de poder estar en espacios urbanos, de tener acceso, como estaba diciendo ahorita el profesor en la presentación. A ver, ahora. Mi audio está haciendo interferencia, vamos a ver si ahora. Pues un poco ante esa necesidad de mudarse a los cascos urbanos y verlo todo abandonado, la pregunta es: ¿qué vamos a hacer? No puede simplemente ser la respuesta dada por el municipio o por el gobierno estatal o por otras fundaciones, sino que va a ser la misma comunidad para desarrollar sus espacios, ¿verdad? Desde una lógica que, más allá de los especuladores, piense y se concrete desde la misma comunidad. Y ahí nace Urbapié. Nace de conversaciones en cafés, en barras, en pasillos, en jangueos espontáneos. ¿Qué vamos a hacer con ese espacio que está abandonado? Si hay unos ofrecimientos culturales por parte del municipio, si hay unos ofrecimientos privados, ¿verdad?, de barras, discotecas, algunos sitios de jangueo. Pero eso es todo lo que necesitamos, o necesitamos más. Necesitamos espacios de encuentros que trabajen la salud, la vivienda, que trabajen, ¿verdad?, la reducción de riesgos, de daños, que trabajen en las artes y la cultura del acceso. Y ahí un poco se crea Urbapié en el 2015 como una iniciativa de vecinos y vecinas del casco urbano para desarrollar esos espacios mediante todas las formas habidas y por haber, desde la ocupación, desde que nos vamos a meter ahí porque no tiene sentido que un edificio esté abandonado 20, 30, 40 años, desde vamos a meternos en ese edificio y el dueño nos renta luego el local, ¿verdad?, por un dinero bastante sustentable, bastante bueno, ¿verdad?, una renta accesible. Y desde la cooperación, porque hay dueños que simplemente nos han dicho estén ahí presentes, porque para que esté abandonado, mejor que ustedes le estén dando vida con el trabajo que hacen. Y Urbapié, ¿verdad?, pues un poco la compañera Zuleika nos va a decir un poco de qué tratan los proyectos. En estos 5 años que vamos a cumplir ahora en agosto, hemos desarrollado 8 proyectos, pero ya tenemos al alcance como 5 edificios más que los dueños tienen algún asunto con los bancos, ¿verdad?, particularmente, y han estado dispuestos a cedernos, ¿no?, porque para que los tenga el banco ahí en una lista de espera, ¿por qué mejor la comunidad no sigue desarrollando? A lo que las leyes, los reglamentos, los códigos se aclimatan a la nueva realidad social, material, jurídica, ¿verdad?, que existe. ¿Por qué desperdiciar esos espacios? Estaba hablando Severino, ¿verdad? Eso, dejar eso abandonado y seguir desperdiciando, es abrir la brecha, es no darle acceso a la gente a los espacios de encuentro, que es de donde se construye país. Cualquier ciudad que se quiera construir en esta realidad económica, social, política y cultural, tiene que ver otros modelos. No puede seguir con el modelo de tumba todo, construye y vámonos que es tarde. No, hemos visto una pandemia, un huracán, varios huracanes, terremotos, o sea, y una crisis económica colonial que viene, ¿verdad?, desde hace muchos años atrás, décadas. Así que un poco por ahí dejo el tintero, ¿no? ¿Es mejor dejar esos espacios abandonados o es mejor rescatarlos desde la voluntad de las mismas comunidades y desarrollar proyectos ahí? Zuli, ¿qué es la que hay? ¿Cuánto? Hablar un poco ahí de los proyectos como tal.
Hola, hola, buenas noches a todas y a todos y a todes. Urbe a Pie es literalmente una invitación a caminar la urbe. Y en un principio, ¿verdad? Se hizo hasta para nosotros mismos un poco difícil, ¿no? Porque la percepción que tiene la gente de los cascos urbanos o del pueblo, es una percepción, como mencionó mi compañero Omar, es una percepción peligrosa, ¿no? Donde si pasas por ese paseo te van a asaltar, te puede pasar algo malo. Esa es la mentalidad que muchas personas que no viven en el casco urbano y llegan al espacio porque vienen a hacer algún tipo de compra o vienen al espacio a algunas de las actividades de la organización. Esa es la percepción que recibimos de parte de estas personas. Pero una de las, ¿verdad? De la misión, ¿verdad? De Urbe a Pie es que estas personas se sientan cómodas y tranquilas llegando a estos espacios, ¿no? Urbe a Pie busca un desarrollo económico y sociocultural desde la comunidad. Crea proyectos, ¿verdad? Como la Galería Comunitaria, que fue el primer proyecto en el 2015, para de alguna manera hacer accesible el arte, ¿no? Socializar el arte, hacerlo inclusivo y no exclusivo. Luego siguen abriendo espacios como la boutique comunitaria, el huerto feliz. La boutique comunitaria, desde la boutique comunitaria se abren espacios como Hermanos y Hermanas de la Calle, donde este proyecto busca la reducción de riesgo en la calle, donde se les provee jeringuillas nuevas por usadas a los usuarios de drogas, se les provee ropa, se les provee comida, se les provee artículos de higiene personal, etcétera, todo para, ¿verdad?, buscar la reducción de riesgo en la calle y en la comunidad. Tenemos el Huerto Feliz, Valle Garita. Queremos, ¿verdad?, uno de nuestros objetivos es, ¿verdad?, hacer una red de huertos. Entre ellos se está desarrollando otro lote en desuso en el casco urbano, en el cual hemos llamado el Huerto Modesto. Todos estos espacios buscan, ¿verdad?, reencontrarnos, acogerlos y convertirlos, ¿verdad?, en estos espacios que están en desuso, que están abandonados por alguna razón, ¿no? Convertirlos en nuevos espacios donde la comunidad se sienta bien, se sienta resguardada, se sienta segura. Así que Urbe a Pie, ¿verdad?, busca ese encuentro en los espacios, busca rehabilitar estos espacios y seguimos trabajando, hacia eso vamos. Omar, ¿tú querías añadir? Sí, ¿verdad? Bien importante que a raíz del paso del huracán María se abre el Centro de Apoyo Mutuo. Y ahí pues las dinámicas de lo que la organización podía atender como necesidad cambiaron mucho, ¿verdad?, en la comunidad, porque estamos pasando por una crisis de alimentos, de acceso a la comida inmediata. Y ese Centro de Apoyo Mutuo, que empezó estando ahora en donde ahora es el Café Teatro El Reflejo, que es un café teatro, ¿verdad?, by the way, donde se celebran drag shows, drag queens. Han habido diferentes tipos de presentaciones de cine, documentales, hay hip hop, o sea que hay todo un tipo de diversos protagonistas de esa historia, ¿verdad? Que no es un poco Urbe a Pie se distingue porque cada grupo, cada persona que llega puede desarrollarse dentro de la organización y dentro de los espacios colectivizados. Y ese centro, y ¿verdad?, hablando de nuevo del Centro de Apoyo Mutuo,
se muda a lo que era un edificio que antes albergaba el Seguro Social de Caguas. Hace como 30 años, es un edificio que llevaba 30 años abandonado. Y saber que ahora es un espacio donde hay una cocina comunitaria accesible, donde hay agua potable, donde hay luz y energía solar, ¿verdad? Donde se reparten todas las semanas sobre 200 compras a diferentes personas de la comunidad de Caguas o de otros pueblos. Es esperanzador, ¿verdad? Porque no es simplemente una revitalización desde el vacío, sino es una revitalización pensada para cualquier otra cosa que pueda suceder. Y eso es parte de lo que buscamos de alguna forma u otra, ¿verdad? El Centro de Apoyo Mutuo lo coordinamos con los compañeros de Comedores Sociales de Puerto Rico, y otros edificios se coordinan con otra organización que se llama Revivamos el Centro Urbano Tradicional de Caguas. Entonces se da esta red de espacios rescatados por la misma comunidad que incluso trasciende a Urbapié, ¿verdad? Como organización. Y eso es sumamente importante y poderoso. Ahora estamos hablando de una cuadra social, estamos hablando de cómo esa cuadra social se establece y defiende esos espacios para largo tiempo, ¿verdad? ¿Cómo podemos desarrollar algún distrito social que reconozca las ocupaciones, que reconozca los espacios que se rescatan, que nos brinden ese acceso a agua, luz, internet, ¿verdad? O algún tipo de ayuda? Porque sabemos lo costoso que es eso. Revitalizar no es algo romántico. No podemos llamar que volver a llenar los cascos urbanos. La gente da muchas ideas. Siempre hay muchas ideas, siempre hay muchas ideas. Y es bueno, porque la mejor, ¿verdad? La peor idea es la que no se cuenta. La que está ahí saliendo a la gente por la boca, por los pensamientos, es la que seguramente va a tener una trascendencia y va a cambiar las cosas. Pero lo importante no es el simplemente conversar sobre la idea. Eso es importante al principio. Lo importante va a seguir siendo actuar sobre esa idea. Yo estaba viendo en Facebook como mucha gente estaba comentando el paseo de Río Piedra, ¿verdad? Porque la foto de la promoción es sobre Río Piedra. Pero en Río Piedras hay colectivos haciendo trabajo allí, ¿verdad? Hay un fideicomiso de edificios que se creó. Está la Casa Cultural Ruth Hernández, creo que se llama. Está la gente Correcto. organizada. Hay que sumarse a esos esfuerzos de alguna forma u otra. Y tenemos que dejar de pensar los cascos urbanos como el jangueo de otra gente. No, hay que empezar a verlo como una salvación para mucha gente de mi edad, que ahora mismo no podemos coger préstamos y endeudarnos comprando casas a las afueras, o no nos importa comprar casas en las urbanizaciones porque nos alejan, no son, de alguna forma u otra, no responden a nuestras cotidianidades. Eso de vivir en urbanizaciones, yo me crié en una urbanización, de esas que hablaba el profesor ahorita, ¿verdad? De las que se alejan un poquito más del centro urbano. Y si mis papás, que tenían cafeterías en el centro urbano, no me hubiesen traído todo el tiempo para acá, seguramente yo estuviese completamente desconectado del casco urbano de Caguas, ¿verdad? Claro, siempre se desarrolla una intención de volver a conectarse, no tan solo con un espacio que está abandonado, sino con el futuro del país, porque los centros urbanos ayudan a construir el país que se necesita. No sé si querían hacer algunas preguntas, yo creo que por ahí. Sí, me parece que Omar y Zuleika nos han presentado una opción real con los pies en la tierra, que tiene mucho de amor, de esperanza, pero de viabilidad económica, cultural, que permita el desarrollo de un ser humano diferente, solidario, comunitario, y que satisfaga sus necesidades como las que traía Severino en sus planteamientos, las necesidades básicas que tenemos todos y todos los seres humanos. Así que vamos a darle paso, muy agradecidos Zuleika y Omar, vamos a darle paso a las intervenciones de los tertuliantes y las tertuliantes para entonces tener una buena conversación. Gracias. José, vamos a darle paso a la gente. Hey, saludos a todos. Buenas noches. Buenas noches.
Pues mira, la mayoría de los comentarios han sido, ¿verdad? Saludos y dando las gracias por el tema, ¿verdad? De lo que se está trayendo hoy. Ha sido súper interesantísimo. Creo que ya el profesor Carlos Severino conectado. Creo que de la clase le voy a decir ahora. El curso de sostenibilidad de la Escuela de Arquitectura de UPR. Están conectados. Por si le quieren dar saludos, profesor. Uno de los comentarios que más se repite, ¿verdad? En Facebook Live es la falta de un sistema de transporte efectivo en los cascos urbanos. La gente haciendo, ¿verdad? Dando sus opiniones, dando sus ideas. Hay una persona que va a preguntar algo, le voy a decir. También estaban ¿verdad? Trayendo la importancia de lo que es el censo ¿verdad? En cuestión de las estadísticas que se tienen que llevar en el país, ¿verdad? Para tener una información certera. Esa fue una de las cosas que trajeron. ¿Puedo decir algo sobre eso un momentito? Por supuesto. Ese comentario del censo es muy importante, pues porque a mí me parece errada la campaña que se tiene públicamente del censo, como que lo único que el censo es importante es atraer fondos federales, ¿verdad? Todo el tiempo es el censo es desde los tiempos de España. Para nosotros en Puerto Rico, el censo ha sido un mecanismo muy importante para analizar la realidad social, económica, para conocer mejor el país, ¿verdad? Para tener una visión política aceptada. Así que por eso es importante lo del censo, no solamente por el tema como se quiere destacar, en mi opinión, totalmente desfasado, ¿no? Es parte de lo mismo, es promover la dependencia, promover que nos den cuando este país lo que necesita es producir. De lo que se trata, lo que está hablando hoy aquí este grupo excelente de jóvenes que yo, ¿verdad? Mi respeto por ellos, por lo que hacen, ¿verdad? Es precisamente crear y romper con los ciclos viciosos de dependencia. Puerto Rico es un país que, como cualquier otro país, puede producir y que puede dar trabajo a su gente y podemos vivir bien, ¿verdad? Pero el censo por eso también es importante, porque es un mecanismo muy valioso de análisis social, político y económico para el país. Una de las preguntas que trajeron al tintero sería, entiendo que es para el profesor, sería que según su opinión, ¿verdad? Y tomando en cuenta la realidad territorial y urbana de Puerto Rico, ¿cuál sería el modelo ideal basado en el aspecto de funcionalidad? Entiendo que sea para los cascos urbanos. Es muy sencillo. Si la ciudad de San Juan y su área metropolitana estuviesen construidas en densidades de 5,000 a 6,000 personas por kilómetro cuadrado, que son densidades típicas ciudades europeas, ¿verdad? No son amontonamientos asfixiantes de gente, sino son movimientos cómodos de personas en los cuales combinan usos múltiples, espacios comerciales, espacios recreativos, parques. Tuviésemos la mitad del país viviendo en el área metropolitana de San Juan, la mitad o más, en un espacio mucho más pequeño, no hubiésemos impactado cantidad de terrenos agrícolas, no hubiésemos impactado dramáticamente las cuencas hidrográficas, ¿verdad? Como la cuenca hidrográfica de Carraízo, que hoy nos preguntamos por qué Carraízo está tan sedimentado. Pues bien, está sedimentado Carraízo no es por obra y gracia del Espíritu Santo, está sedimentada porque alrededor de Carraízo toda su cuenca está altamente suburbanizada y está también desurbanizada. Hay cantidad de proyectos que se han hecho allí que no deberían haberse hecho allí en estricta salud, ¿verdad? Del recurso espacio de Puerto Rico y que nos hubiesen dado una oportunidad. Pero yo no creo que, yo no soy persona de hacer llamados pesimistas. Yo creo que
estamos en un momento magnífico con lo que ha sucedido para revertir eso. Las nuevas generaciones y lo que hemos ido trabajando con esto, podemos exigir que, o podemos hacer nosotros, ¿no?, un nuevo desarrollo para el país más denso, más compacto, más saludable, y dedicar más espacio a espacio natural para salvaguardar, ¿verdad?, las cuencas hidrográficas, para tener agua más segura para el futuro, para tener más agricultura potencial y real en Puerto Rico. No necesitamos vivir tan dispersos como hemos hecho en Puerto Rico. Ha sido un crimen lo que se ha hecho con la isla de Puerto Rico, pero afortunadamente siempre tenemos tiempo para hacerlo, ¿no? Y yo creo que esa sería mi recomendación: 5,000 a 6,000 personas por kilómetro cuadrado, redensificar San Juan. Lo que decía Omar, ¿verdad?, lo que decía Zuleika, lo importante aquí, lo que hay que añadirle a la fórmula, ¿verdad?, y lo podemos hacer también, hay que hacer lo que ustedes hacen, está magníficamente bien, pero hay un detalle que yo les voy a decir para que ustedes los analicen. Hay que traer gente a vivir a los centros urbanos. Ese es el gran reto. Podemos llevar todas las actividades, podemos llevar, ¿verdad?, negocios, podemos llevar, pero si no llevamos gente a vivir allí y el mecanismo está allí, en Puerto Rico se ha abandonado lamentablemente. Salvador conoce muy bien las posibilidades de la vivienda cooperativa. Sabemos que hay dinero para vivienda cooperativa. Es cuestión de que nos organicemos y comencemos a crear vivienda cooperativa. Yo pensé que la alcaldesa de San Juan iba a hacer uso de esa facultad que tiene e iba a crear vivienda cooperativa en Río Piedra. Río Piedra es un lugar perfecto para rescatar todos esos edificios y reconstruirlo como vivienda de uso hasta personas clase media, que vivan personas de distintos caracteres sociales y que interactúen. No que viva únicamente un sector social privilegiado, sino que vivan como era antes, que la gente se entendía por distintas clases. Así que eso es lo que hay que mirar. Hay que retomar, ¿verdad?, Urbe a Pie y otros grupos que están trabajando. Hay que retomar el asunto de la posibilidad de juntarnos y construir espacios. Tenemos que revivir esos espacios y a la misma vez exigirle políticas públicas al gobierno de Puerto Rico, ¿verdad?, que haga productivo invertir en los centros urbanos y sobre todo que haga productivo crear o recrear vivienda de la que está vacía hoy en día y que tanto lo necesitan los estudiantes, tanto lo necesitan personas, ¿verdad?, de bajos ingresos. Un hogar cooperativo puede ser una alternativa muy, muy interesante. Hablando de lo que plantea el compañero Severino, en efecto nosotros tenemos un modelo, ¿verdad?, de unas personas que empezaron a vivir juntos en un edificio que estaba abandonado. Se revitaliza ese edificio y ahora están en el proceso de organizarse desde el cooperativismo. Y vamos a estar dando unos talleres en la galería comunitaria para no tan solo el efecto de la cooperativa de vivienda, que en efecto tiene toda razón. Por dar un ejemplo, en el centro urbano de Cagua, según el censo que nosotros realizamos, hay más de 250 unidades de vivienda abandonadas. Al día de hoy, cuando nos llaman diciéndonos, mira, queremos vivir en el pueblo, ¿dónde hay una casa disponible, un apartamento o algo? Es bien difícil porque esos espacios están abandonados. Así que se necesita, ¿verdad?, como dijo el compa, sí tener políticas públicas que ayuden a que eso se desarrolle mucho más. Y seguirnos educando en todo esto de las cooperativas, de los fideicomisos, de cómo podemos organizarnos desde lo comunal, ¿verdad? Hay proyectos y una de las ventajas que tienen los edificios de los centros urbanos es que muchos de ellos tienen espacio comercial, que incluso para la creación de talleres, artistas que quieren crear una cooperativa de vivienda, pero también pudieran tener sus talleres de creación en esos primeros niveles sobre todo. Yo creo que hay mucha posibilidad. Debemos de, nuestras generaciones y las que vienen, debemos de garantizarnos por lo menos mínimamente vivienda, tú sabes, tener un espacio seguro. Y si de una vez podemos garantizarnos la comida con tantos lotes que hay,
abandonados que pudieran ser sembrados, y con la tecnología que hay ahora mismo en la agricultura y en la permacultura, ¿verdad? En espacios urbanos, es totalmente un desperdicio, y sin contar con los grandes techos que tienen almacenes que se hicieron para los 80 o mucho antes, ¿verdad? Que son almacenes que son enormes, que pudieran almacenar no tan solo alimentos, sino que también placas solares que ayuden de alguna forma u otra a incentivar bajar esos costos de operación, que para un comerciante que está comenzando son completamente aniquiladores, y para un residente son un problema también, igual que los parquímetros. ¿Qué residente que está buscando vivir en los centros urbanos va a querer vivir en un sitio donde hay parquímetros que te pueden dar una multa de 25, 8, 10, 15 dólares por tu estacionarte ahí? Cuando hablamos de la movilidad, es bien interesante porque los centros urbanos están despoblados de árboles. Casi todos, le han quitado todos los árboles. Entonces, si tú quieres fomentar la caminata, el que las personas utilicen la bicicleta, el que utilicen otros medios de transportación que se pueden colectivizar, te enfrentas a otros retos mayores aún, ¿verdad? Y es bien interesante porque a la misma vez, como dice el profe, aunque es un problema, también hay una solución. Y eso es un poco lo que hace Urbapié, ¿verdad? Con estos otros colectivos alrededor de todo Puerto Rico. Porque las comunidades ya no estamos pensando en administrar centros comunales y ya, sino que estamos pensando en desarrollar proyectos a largo plazo que puedan beneficiarnos a todos y todas por igual. Nosotros le tenemos mucha esperanza al desarrollo económico y de vivienda, de salud, de alimentación desde la comunidad, porque la comunidad es la que conoce qué es lo que necesita. Hoy yo estaba en una casa de doña Irma, ella tiene una casita, ¿verdad?, media abandonadita, y quiere revitalizarla para alquilarla. Entonces, entramos, ¿cómo le ayudamos a esa señora a conseguir aunque sea un prestamito? ¿Cómo le conseguimos los materiales a esa señora para que una señora de 80 años pueda habilitar la casa que tiene al lado que le heredó? Hay muchas situaciones por las que una persona en el centro urbano puede tener un espacio o un edificio abandonado, pero ahí entran quienes tienen los poderes y los recursos. Ahí entra el Estado. ¿Qué recursos puede conseguir para que ese edificio no esté abandonado? Y eso involucra el que muchos sectores de las comunidades nos sentemos a organizar ese plan maestro. Ya no se puede estar tapando con bachecitos. Hay una realidad social, económica, ¿verdad?, cruda en Puerto Rico, es bien cruda. La gente no tiene acceso a internet ni en los centros urbanos. Hace como 10 años atrás la plaza de Caguas tenía un internet brutal y ahora eso desapareció. Entonces quizás ya Caguas no puede pagar el internet. Entonces, ¿cómo nos reunimos y nos organizamos para lograr que ese internet esté ahí? Porque hay una necesidad de acceso a la información totalmente. Y ese es el punto más neurálgico, ¿verdad? Esas conversaciones, seguir dando fuerte y duro para lograr lo que se quiere y entender que todo es posible, ¿verdad? Planteamos, a veces nos han llenado la cabeza el colonialismo, ¿verdad? Y mala mía que lo diga, pero es la realidad. Nos han colonizado la mente, nos han dicho que no se puede, que nos tenemos que quedar en la duda, en la queja, en la protesta, y la protesta con acción es una protesta más contundente todavía. Así que la invitación es a esa, ¿verdad? Que los sectores se sigan organizando en sus espacios comunales y construyan el país que quieren. Más nadie lo va a construir por nosotras ni nosotros. Nosotras y nosotros mismos tenemos que incidir en eso y exigirle al gobierno que responda, ¿verdad?, ante nuestra exigencia. Yo entiendo que en Puerto Rico estamos viviendo un parteaguas y en una situación de transición entre algo que está muriendo y lo que tiene que nacer. Uno tiene que decidirse de qué parte está, o es uno de los parteros y parteras de la historia y contribuye a que nazca lo que tiene que nacer y que nos merecemos. Y agradezco mucho a Severino que trajo el tema del cooperativismo, porque es muy bien. Yo vivo en una cooperativa con mi compañera. Aquí crié a mis 2 hijos y es verdad que es una experiencia diferente a vivir en un condominio privado. Aquí hay mucha solidaridad. Aquí puede haber una persona, como ha sucedido con Alzheimer,
y los dos edificios, la comunidad de 355 familias, estamos pendientes de ella y puede pasearse entre los dos edificios y está segura y estamos pendientes. Y la persona que la atiende en la casa es de un mismo vecino o vecina que la familia le paga para que ayude. Nosotros tenemos 95 canales que escogimos y pagamos $8 por cada mes. Y tenemos un canal de Cubavisión de Cuba, directo de Cuba, de China, de Alemania, de RT y todos 95 canales que nosotros escogimos, Telesur, por $8. El mantenimiento todos los días, se limpian los pasillos, 24 horas al día, seguridad. Un estacionamiento extra, $10 al mes. ¿Te fijas? Entonces aquí tenemos un fondo que si alguien se queda sin trabajo, se le paga el apartamento por 2 años en lo que consigue. Eso no existe en ningún lugar. Cuando el huracán María teníamos una fonda, aquí todo el mundo comió, porque todos aportábamos y nadie se quedó sin comer mientras María y mientras tenían la oportunidad de volver a trabajar. Y es increíble las facilidades. Una cancha de baloncesto bajo techo y tenemos un huerto comunitario agroecológico donde participa la gente y hemos dado talleres para que la gente siembre en los balcones, no solamente arriba en la montaña, en el huerto que tenemos 12 bancos de 3 pies de ancho y ahí sembramos para la comunidad y del techo de la cancha recogemos por gravedad a una cisterna de 2.600 galones el agua y por gravedad también por riego por goteo. No utilizamos el agua de acueducto alcantarillado ni electricidad, todo por gravedad y orgánica la semilla que utilizamos agroecológica. Ha sido una experiencia extraordinaria y eso se puede repetir porque las cooperativas de ahorro y crédito tienen 9.000 millones de dólares. Simplemente tienen que pasar a mano hay muchos cooperativistas genuinos ahí, pero tiene que pasar a manos de personas que realmente vivan el cooperativismo, que los hay, tomen las riendas y se diversifica el cooperativismo en cooperativas agrícolas, agroindustriales, en el centro de los cascos urbanos, como decía Severino y como decían ustedes, Zuleika y tú, generar empleo además de vivienda, porque si yo puedo trabajar cerca en el mismo casco urbano, pues entonces ya me ahorro gasolina, me ahorro muchas cosas, es calidad de vida que se traduce en calidad de vida y estoy muy de acuerdo. La verdad, de urbe a pie, lo que se plantea, sí, a pie, que se pueda caminar. Eso es lo que que se pueda caminar. Claro, montar en bicicleta, ¿sabes? Que yo pueda ir al mercado caminando, y que yo pueda pagar la luz caminando, que pueda la farmacia caminando, que pueda comprar el pan, como con mantequilla. Y conversar con la gente, que te conozcan. Claro, conversa. La gente se conoce, converse, claro. Yo creo, como tú dices, que el cooperativismo ofrece una gran posibilidad. En este momento de crisis y de quiebras, no es para ponernos a cruzar los brazos, sino que hay un mecanismo ahí que es crear vivienda cooperativa para toda esa juventud que necesita ahora y que no quiere tener que tener una hipoteca, una longaniza de esa hipoteca por 30 años. Pues mira, vamos a hacer vivienda cooperativa que se puede hacer. Hay que crear grupos de trabajo. Yo lo digo. ¿Sabe cuánto pagamos aquí? Como voluntario para lo que ustedes entiendan que puedo ayudarles. ¿Saben cuánto pagamos nosotros aquí por un apartamento de 3 cuartos? 297 pesos al mes. Eso es otra cosa. Es otra cosa, con una calidad de vida. Una buena vivienda. Una buena vivienda. Buena vivienda. Buena vivienda, claro. Sí. Eso hay que hacerlo. Ahí la ven. Y me alegra mucho que estaban por ahí conectados. Me dijo José Heraldo, los muchachos de arquitectura, muchachos y muchachas.
o posiblemente ya ahora más muchachas que muchachos, porque hay muchísimas muchachas. Ahora las mujeres ya están por mucho superando en la universidad a los Sí. varones. Y lo interesante es que estos también son posibles alianzas, ¿no? Posibles alianzas porque yo tengo una gran fe en, eso, en todos los estudiantes, pero el grupo de arquitectura ha hecho proyectos buenísimos, ¿verdad? De intervención que ustedes también lo pueden utilizar. Yo estoy seguro que si le piden una contribución, ellos hacen diseños fantásticos, muy creativos y muy a tenor con las necesidades que se tienen. Y se puede hacer un Puerto Rico distinto. Yo creo que lo podemos hacer. José, ¿alguien más? José, no te oye. Ahora sí, ahora escucha. Ahora sí. Le podemos recomendar a los amigos que están conectados que pueden pasar por nuestra sección de videos donde están nuestras tertulias grabadas, donde tenemos estos temas sobre cooperativismo, sobre siembra, sobre diferentes temas que atañen, ¿verdad?, a la comunidad, y todos estos temas que hemos hablado y varias de las preguntas que han hecho en el Facebook Live, por ejemplo, la de cooperativismo, se responden con nuestras tertulias, que las pueden buscar, ¿verdad?, en nuestros diferentes Facebook Live. Había varias preguntitas sobre la ley 212, ¿verdad? Si quieren dar su opinión sobre la ley 212, que dice que pretendía repoblar los centros urbanos de los cascos de los pueblos, pero que expiró el 31 de diciembre de 2019. Otra cosa también que estaban preguntando es que, ¿verdad?, hay muchos proyectos que se pretenden traer a los cascos urbanos, pero la preocupación es que son proyectos privados, de compañías privadas, ¿verdad?, y ellos están preguntando qué se necesita para alejarse de esos modelos que quieren adoptar los municipios, que literalmente no responden a las necesidades de la población. Bueno, eso tendría tres cosas. Número uno, toda la experiencia de legislación que se ha aprobado en beneficio de los centros urbanos, yo creo que hemos llegado a un momento en el cual debería hacerse una buena evaluación de sus impactos y sus resultados. Y sobre esa base, pues, hacer los ajustes para mejorar estas legislaciones. Yo sé que se han hecho y se han hecho, ¿verdad?, con buena intención, pero no ha tenido el resultado que se esperaba. Hay que atemperarlas a la realidad, hay que mejorarlas. Y eso requiere evaluación con personas competentes, ¿verdad?, con personas capacitadas para hacer evaluación y hacer las intervenciones adecuadas. Pues, por ejemplo, toda la experiencia comunitaria de agrupaciones como Urbe a Pie, pues serían bien valiosas que se escucharan para integrar entonces a esas nuevas propuestas de política pública para atemperarlo. Lo segundo es que ciertamente en el asunto de la revitalización o rescate de los centros urbanos hay distintos actores, ¿verdad? Distintas fuerzas que hay, ¿no? No todas ellas son necesariamente buenas, ¿no?, en el sentido de promover el bien común. Hay algunas que buscan el interés particular y cerrar comunidades para beneficio de un grupo particular. Yo creo que eso no es lo que merece. Lo que queremos es crear una ciudad viva, una ciudad de interacción, una ciudad que haya intersección de clases sociales, ¿no? Donde el pobre aprenda del rico y el rico aprenda del pobre, ¿ya? Donde haya solidaridad, donde haya espacios recreativos de buena calidad para todo el mundo. Y eso se consigue también, afortunadamente hay experiencias en otras partes del mundo que se pueden estudiar para crear una mejor legislación. Yo creo que estamos en un buen momento para exigir mejores legislación e impactar, ¿verdad?, tanto a nivel municipal como a nivel legislativo y a nivel de ejecutivo, crear distintos paquetes para incentivar la revitalización, el rescate de los centros. A Puerto Rico se le va la vida en ese proyecto. Puerto Rico necesita rescatar los centros urbanos y necesita rescatar los centros urbanos como un proyecto de vida, como un proyecto de futuro.
y lo que están haciendo las organizaciones es algo estupendo, me parece a mí. José, ¿hay alguna otra comentario o pregunta? No se oye. Es que pongo el mute para que no. Sí, para sí, que sí, no, pero estamos en familia aquí todo el mundo. la gente, la mayoría de los comentarios son, ¿verdad? Varios de los comentarios que hicieron fue esto, ¿verdad? Ver cómo se podía replicar ese proyecto, ¿verdad? Por ejemplo, el de Urbe a Pie en otros pueblos de la isla que tal vez no tienen tanto acceso a ¿verdad? Al área metropolitana, ¿verdad? Y otras personas están trayendo el ejemplo de Culebra, Junta, Rincón, Jayuya, que tienen centros caminables y que están bastante habitados, o sea, que pueden servir de ejemplo para otros cascos urbanos. Eso es ¿verdad? Una forma de, ¿verdad? de estudiarlos ¿verdad? y sacar proyectos pilotos para otros municipios. Pero la mayoría de la conversación ha sido la gente comentando y ha estado bien bueno. Los mismos personas contestándose sus preguntas. De verdad que la conversación ha sido muy buena y muy amena. Bueno, pues mi gente, ya son las 8:23 y yo entiendo que ha sido un manjar de conocimiento, de amor, de solidaridad, de comunidad, ¿verdad? Hemos apalabrado, sobre todo ustedes tres, Zuleika, Omar y Carlos Severino, han apalabrado y han sembrado en nuestras mentes la posibilidad y el potencial de grandes cosas que los seres humanos en Puerto Rico, hombres y mujeres, podemos hacer entre todos. De verdad, está al alcance de nuestro talento, de nuestros saberes, de nuestra voluntad y buenas intenciones y las buenas intenciones que podemos tener para lograr eso. No solamente para nosotros, a mí me quedarán ¿cuánto? 15 años de vida, 71 años, ¿verdad? 50. Pero son buenos, pero nuestros hijos, ustedes jóvenes que les quedan 40 años, 50 años por delante, y los nietos y las nietas se merecen que tenemos la obligación y disfrutarnos el contribuir a que les dejemos una vida de calidad y de felicidad, que el ser humano deje de estar sobreviviendo y vivamos de verdad. Superar la sobrevivencia y vivamos y disfrutamos en armonía con la naturaleza y con nuestro el espacio de manera sostenible y en armonía con la naturaleza y con conciencia ecológica, con una perspectiva ecológica que atraviese todo. Como un dentista desecha sus cosas en la oficina con mentalidad ecológica, todo en todo, va a ser grandioso. Cómo diseñemos desde la ecología la vivienda, los centros urbanos desde una perspectiva ecológica, pues va a minorar el efecto del calentamiento global, que realmente es una amenaza. Bueno, está en nuestras manos y la posibilidad de lograrlo. Los invitamos, el equipo de Tertulias del Puente, Gloria, Ángel, José, Eugenio y un servidor y nuestros parejas y parejos. Los invitamos para el jueves 17 de septiembre en nuestra próxima tertulia. Y pido un aplauso virtual a todos esos tertuliantes y tertuliantes para tan exquisito panelista de esta noche. Muchas gracias y contamos con ustedes para siempre. Gracias a ustedes. Ha sido un honor y para mí ha sido un honor no solamente estar con ustedes, sino también compartir y haber escuchado de primera mano lo que están haciendo Urbe a Pie y estoy a su disposición, ¿verdad? Ojalá tenemos que apoyarlo y tenemos que unirnos. Así que gracias Carlos, a todos. Para mí, encantado de haber estado aquí. Un honor. Carlos, hay gente preguntando, ¿verdad? Y para la muchacha de Urbe a Pie,
para que quieren saber cómo pueden contactarlo, si tienen redes sociales, igual muchos de Urbe a Pie, para que tienen sus redes sociales y puedan contactarlo. A mí. O a Sí, Urbe a o Pie. tu email, A ti, sí, a todos, a todos. Mi email, sí, mi email, lo voy a poner en el chat, lo comparto ahí. Perfecto. Mi email es Ok, y a Urbe a Pie, ¿verdad? Pues pueden buscarlo en Instagram y en Facebook, asimismo Urbe a Pie. Pueden llegarle al pueblo. Estamos en los espacios casi de martes a sábado. Bueno, de martes a viernes en esta cuestión de la pandemia. Así que pueden llegarle los huertos. Estamos los miércoles de 8 a 12 en los huertos. En el CAN estamos abriendo toda la semana y en la galería de martes a viernes, igual que con la boutique que abre los miércoles y los viernes. Así que pueden llegar directamente, pueden escribirnos a través de urbeapia@gmail.com, y para grupos, personas que estén interesadas en replicar un poco lo que ha sido Urbe a Pie, u otros posibles modelos en sus comunidades o centros urbanos, que nos llamen, ¿verdad? Nos contacten de alguna forma u otra, ya sea por Messenger o a través de las páginas, porque si no, nos interesa dar apoyo, ¿verdad? Algún tipo de apoyo a estas otras comunidades que estén desarrollando proyectos parecidos o tengan la intención. Y en cuanto a la oferta del profesor Severino, pues seguro, queremos cooperativas de vivienda en todos los campos, así que vamos a trabajar eso. Siempre es bueno tener gente que haya pasado por la experiencia y conozca. Claro. Bien importante. bueno, Y ocupar, Pues a ocupar que se nos va la vida. eso es ¿Cómo así. no? Pues un aplauso, muchas gracias. Y nos vemos el 17 de septiembre en la próxima tertulia. Gracias, José. Gracias, saludos. ¿Cómo no? Saludos.